Sabía que adentrarse en la Deep Web era un tema delicado para la mayoría, algo que muchos evitaban mencionar siquiera. Pero para mí, se había vuelto una especie de pasatiempo secreto, una forma de pasar el tiempo cuando no tenía nada mejor que hacer. Podía estar horas navegando por sus rincones ocultos, y con el tiempo, ya sabía bien qué cosas evitar y cuáles explorar. Había dejado de visitar esos sitios durante un tiempo, pero una parte de mí pensaba que todo seguiría igual que antes. O al menos eso quería creer. La realidad, sin embargo, me demostró lo contrario. Había subestimado todo. Todo arrancó una noche monótona en casa. Estaba con unos amigos, era pasada la medianoche, y lo único que iluminaba la habitación era la pantalla de mi computadora. En un arranque de aburrimiento, se me ocurrió que podíamos entrar a la Deep Web, solo para curiosear un poco y ver si encontrábamos algo interesante. Mis amigos no estaban muy convencidos, ya sabes cómo es, por todas esas historias turbias que circulan sobre ese lugar. Les dije que no se preocuparan, que solo íbamos a ver páginas comunes, nada de armas, tráfico ni cosas pesadas. Sin embargo, decidí ir un poco más allá por mi cuenta. Terminé entrando a un sitio del que había escuchado vagamente tiempo atrás. No tenía muchos detalles, solo sabía que ofrecía una especie de juego que supuestamente era muy absorbente. Movido por la curiosidad, hice clic sin pensarlo demasiado, sin decirles nada a los demás. Pero en lugar de llevarme a la página, algo se comenzó a descargar automáticamente. Me alarmé al instante. Pasé el archivo por el antivirus y, para mi sorpresa, no detectó ninguna amenaza. Eso me calmó un poco, hasta que todo empezó a ponerse raro. De repente la pantalla se quedó completamente blanca. No podía hacer nada. El sistema no respondía. Mis amigos pensaron que se había colgado la computadora, pero enseguida notamos que el problema era más grave. La conexión a Internet había desaparecido por completo. Intentaron usar sus teléfonos, pero tampoco tenían señal. Era una situación completamente anormal. Todos estábamos confundidos, sin entender qué estaba ocurriendo. No solo se había congelado la computadora, sino que toda la casa parecía desconectada del mundo exterior. Ante lo extraño del asunto, mis amigos, que suelen asustarse con facilidad, decidieron que lo mejor era marcharse. Yo todavía creía que era un simple fallo del router o un corte momentáneo, pero ellos estaban convencidos de que tenía que ver con esa página oscura que habíamos intentado abrir. No les parecía lógico que, en tan poco tiempo, alguien pudiera haber intervenido nuestros dispositivos y tumbado la red, pero el miedo les ganó. Intenté calmarlos, explicarles que era muy poco probable que eso hubiera pasado, pero aún así se fueron a casa de otro amigo, sintiéndose más seguros allá. Si ya antes les causaba desconfianza la Deep Web, esta experiencia los terminó de convencer de que era mejor mantenerse lejos. Después de que mis amigos se marcharon, el silencio volvió a llenar cada rincón de la casa. Me quedé sentado frente a la computadora, tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Me repetía a mí mismo que todo tenía que ser una simple coincidencia. Una falla en el sistema, tal vez el proveedor de Internet estaba teniendo problemas, o algo tan mundano como una sobrecarga en la red. Tratando de distraerme, encendí la televisión con la esperanza de que al menos eso funcionara. Pero no. La pantalla estaba completamente blanca. Ni un solo canal respondía. Cambié de señal, pulsé varios botones y nada. Ni imagen ni sonido. Como si el aparato estuviera encendido pero completamente desprovisto de contenido. Era una sensación rara. Casi como si todo el entorno digital estuviera siendo borrado ante mis ojos. Frustrado, eché un vistazo al celular nuevamente. Seguía sin señal, sin Wi-Fi, sin datos, sin posibilidad de hacer una llamada o enviar un mensaje. Probé reiniciarlo, lo apagué, lo encendí otra vez, y todo seguía igual. Era como si estuviera atrapado en una especie de burbuja tecnológica, aislado por completo del resto del mundo. Ningún dispositivo electrónico respondía. Pasaba el tiempo y yo seguía despierto, sin un atisbo de sueño, rodeado de pantallas apagadas o inservibles. El reloj parecía avanzar a cámara lenta. En un intento por no volverme loco, me recosté en el sofá, mirando el techo, escuchando el leve zumbido de la noche. Entonces ocurrió algo más. Las luces comenzaron a parpadear, primero con leves destellos irregulares. Luego se intensificaron, como si tuvieran una especie de espasmo eléctrico, y de repente
se apagaron de golpe. Me quedé completamente a oscuras. La única fuente de luz en la habitación era la tenue claridad blanca de la pantalla del celular, que aún brillaba sin mostrar nada útil, pero suficiente como para iluminar mi alrededor con un tono fantasmal. Perfecto, ahora un apagón, pensé, suspirando con cansancio. Todo se estaba volviendo demasiado raro para ser casualidad, pero todavía intentaba mantener la calma. Tal vez era todo parte de una mala coincidencia. O tal vez no. Lo cierto es que sentí una incomodidad creciente, como si algo invisible estuviera observándome desde algún rincón de la casa. Decidí que lo mejor era irme a dormir. Tal vez al despertar por la mañana, todo habría vuelto a la normalidad y podría reírme de lo paranoico que me estaba poniendo. Subí lentamente las escaleras, con el celular en mano, iluminando mi camino. Entré en mi habitación, me quité los zapatos y me metí bajo las cobijas con la esperanza de descansar un poco. Sin embargo, no pasaron muchas horas antes de que un ruido me despertara. Era un sonido sutil, apenas perceptible, como un leve arrastre, o como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Al principio creí que era parte de un sueño, algún eco de mi subconsciente. Pero el ruido se hizo más claro, más nítido, más real. Abrí los ojos y me quedé completamente inmóvil. Estaba oscuro, pero el sonido seguía ahí. Un paso tras otro, lentos, pesados, pero seguros. Sentí cómo mi corazón comenzaba a acelerarse. Mi respiración se volvió superficial, tratando de no hacer ruido. Todo mi cuerpo estaba tenso, alerta, como si estuviera esperando que algo surgiera de la oscuridad en cualquier momento. Me dije a mí mismo que tenía que ser valiente, que probablemente no era nada, pero la sensación en mi pecho me decía otra cosa. Finalmente reuní coraje, me levanté con cautela de la cama y avancé hacia la puerta de mi cuarto. Mi teléfono seguía sin señal, así que no tenía forma de pedir ayuda. Tampoco podía encender luces. Estaba completamente solo, y tal vez no tanto. Abrí la puerta con extrema lentitud, cuidando cada crujido. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por la pantalla blanca del celular. El sonido de pasos ahora era más lejano, pero no menos perturbador. Avancé despacio, cada paso mío era una mezcla de adrenalina y miedo. Tenía la sensación de que me estaba acercando a algo, a alguien, y no sabía si quería realmente descubrir qué era. Por mi mente pasó la idea de que tal vez era un ladrón, un asaltante cualquiera. Pero entonces pensé, ¿y si era algo peor? ¿Y si tenía que ver con aquella página de la Deep Web? ¿Y si al hacer clic había activado algo más grande, algo que escapaba a lo racional? Fue entonces cuando entendí que no tenía sentido seguir explorando. No valía la pena averiguar si era real o no. Tenía que salir de esa casa cuanto antes. Volví sobre mis pasos, fui a mi habitación, abrí la ventana y sin dudarlo me deslicé hacia el exterior. Caí sobre el césped del jardín trasero y corrí hacia mi coche, que por suerte estaba aparcado cerca. Subí, encendí el motor, funcionaba, y me marché lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Conduje por calles desiertas, completamente sumido en el miedo. No me importaban las señales de tránsito ni la velocidad. Lo único que deseaba era poner la mayor distancia posible entre mí y lo que fuera que estaba ocurriendo en mi casa. Las luces del alumbrado público parpadeaban de forma errática, algunas ni siquiera encendían, lo que le daba a todo un aire siniestro. Entonces, ocurrió algo inesperado. Mi celular volvió a tener señal. Como un acto reflejo, marqué el número de la policía. Contestaron rápido, pero al explicarles lo sucedido, noté cierta incredulidad en su tono. Aún así, dijeron que enviarían una patrulla a revisar mi domicilio. Mientras hablaba con el operador, la pantalla de mi teléfono se volvió blanca otra vez. Ese mismo blanco enfermizo que ya había visto antes. El que me había perseguido desde la computadora, luego en la televisión y ahora en el teléfono. Intenté ignorarlo. Me obligué a mantener la vista en la carretera, a pensar en cualquier cosa menos en ese blanco siniestro. Fue entonces cuando el coche comenzó a fallar. Primero fueron pequeños tirones, como si algo dentro del motor no estuviera funcionando bien. Luego se detuvo en seco, sin previo aviso, dejándome varado en medio de una calle desierta. Golpeé el volante con desesperación, y ahí fue cuando lo vi. Una silueta, quieta, apenas visible en el espejo retrovisor, observándome desde las sombras. Mi respiración se cortó por completo.
En el espejo retrovisor, la silueta permanecía quieta, inmóvil, como si estuviera esperando algo. No pude distinguir su rostro ni sus rasgos. Era una figura humana, sí, pero había algo inquietante en su forma de estar ahí, como si no perteneciera del todo a este mundo. Giré lentamente la cabeza para mirar directamente, pero cuando volví la vista, ya no estaba. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna vertebral. Me quedé dentro del auto, sin mover un músculo, esperando escuchar algún sonido, una pisada, un susurro. Pero no llegó nada. Solo ese silencio espeso que a veces se siente más amenazante que cualquier ruido. Decidí que no podía quedarme ahí. Salí del vehículo con precaución y caminé hasta una estación de servicio que estaba a unas pocas cuadras. La tienda estaba cerrada, pero el área exterior tenía luz. Era el único lugar iluminado en toda esa cuadra, lo que me hizo sentir un poco más seguro, aunque no lo suficiente. Tomé asiento en una banca cerca de la entrada y me puse a revisar el celular una vez más. Para mi sorpresa, la señal había regresado por completo, como si nada hubiese pasado. Todo funcionaba perfectamente. Entré a mi galería por inercia, buscando distraerme, cuando noté algo que me hizo detenerme en seco. Había una nueva carpeta que yo no había creado. Llevaba por nombre una sola palabra: observado. Dentro, una única foto. La abrí y sentí como mi estómago se contraía al verla. Era una imagen de mí, durmiendo en mi cama. La foto estaba perfectamente centrada. Mi rostro, mis sábanas, incluso mi reloj en la mesita de noche, todo capturado con nitidez. Pero yo no la había tomado, y lo peor de todo, nadie más estaba en la casa esa noche. La imagen tenía fecha y hora. Fue tomada alrededor de las 3:12 de la mañana, justo cuando me había despertado por aquellos pasos extraños. Entré en pánico. ¿Quién la había tomado? ¿Desde dónde? ¿Cómo habían accedido a mi habitación? Lo primero que pensé fue en cámaras ocultas, pero no tenía ningún dispositivo así en casa. Lo segundo, más perturbador aún, fue recordar que todo empezó desde esa página en la Deep Web. Aquella en la que apenas había navegado unos segundos, que se cerró sola sin dejar rastro. Tal vez no era una página cualquiera. Tal vez, en el momento en que entré, di acceso a algo. No solo a mi computadora, sino a todo lo que me rodeaba. Como si hubiera abierto una puerta digital, o peor aún, una puerta entre realidades. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una llamada entrante. Número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí, curiosidad, terror, desesperación, me hizo deslizar el dedo y responder. «Hola», dije con voz quebrada. Nadie contestó, pero podía escuchar algo. Una especie de respiración entrecortada al otro lado de la línea y un leve zumbido, como el de un micrófono demasiado cerca de una fuente de audio. «¿Quién es?», insistí, elevando el tono. Nada. Justo cuando iba a colgar, una voz susurró apenas un par de palabras, lo suficiente para helarme la sangre. «Ya te vimos». La llamada se cortó de inmediato. No me atreví a moverme. Estaba paralizado, con el celular en la mano, sin saber qué hacer ni a quién acudir. No sabía si volver a casa, ir a la policía o simplemente correr sin rumbo. Mi cuerpo temblaba, y entonces me di cuenta de algo más. En la pantalla de inicio de mi teléfono, la imagen de fondo había cambiado. Ahora era una toma nocturna de mi sala, oscura, con la luz de la ventana entrando apenas. Pero había algo, o alguien, parado justo detrás del sofá. Una sombra, quieta. No se veía con claridad, pero estaba allí. El pánico ya no era una emoción, era una presencia viva dentro de mí. Todo comenzó desde que entré a esa maldita página en la Deep Web. Una página sin título, sin contenido aparente, sin forma de buscarla nuevamente. Un acceso de apenas segundos, pero suficiente como para marcarme, como si me hubieran rastreado. Como si eso fuera todo lo que necesitaban. Me quedé allí, completamente helado, con la vista clavada en la pantalla de mi teléfono. Esa imagen en la que aparecía mi sala en penumbras seguía allí, fija. La sombra detrás del sofá parecía observadora, paciente, como si supiera que yo la estaba mirando ahora. No recordaba haber tomado esa foto. De hecho, era imposible que la hubiera tomado. Estaba en una estación de servicio, a kilómetros de mi casa. Y sin embargo, ahí estaba.
Una fotografía reciente, capturada desde un ángulo imposible, con una figura de pie en el sitio exacto donde yo había estado unas horas antes. Quise cambiar el fondo, lo intenté, pero el teléfono no respondía. Cada vez que trataba de modificarlo, se volvía a poner la misma imagen, la figura inmóvil, la misma sombra, siempre allí. Fue entonces cuando se apagaron las luces de la estación. Todo quedó en absoluta oscuridad. Sentí que el mundo se encogía. Ni siquiera el leve zumbido de los postes eléctricos quedó. Solo mi respiración agitada, mis pasos rápidos, mis pensamientos colapsando. La pantalla de mi celular era la única fuente de luz, y eso la hacía todavía más escalofriante. Esa figura seguía allí, mirándome, desde una fotografía estática. Di un paso hacia la carretera buscando algún coche, algún ruido, alguna señal de vida. Pero no había nada, ni un solo sonido, como si el mundo se hubiera silenciado para observarme. De repente, el teléfono vibró otra vez. Una notificación nueva. El remitente no tenía nombre, solo un símbolo extraño, como un círculo cruzado con una X rota. Nunca lo había visto, y el mensaje, corto pero directo, me dejó el corazón en la garganta. Te dijimos que no jugaras. Seguido por otro, ya estás marcado, y un tercero, no se puede salir. En ese momento, algo crujió detrás de mí. Giré de inmediato. A lo lejos, entre los árboles que bordeaban la estación, algo se movía. No caminado, no corriendo. Algo que se deslizaba, como una sombra que se estira, que no necesita piernas para avanzar. Mis piernas reaccionaron solas. Corrí. No pensé, no planifiqué. Solo seguí recto, en dirección contraria a lo que fuera que se aproximaba. El aire parecía más denso, cada bocanada dolía. Sentía que mis pulmones no daban abasto, pero no me detuve. En algún momento llegué a una zona industrial. Todo estaba cerrado, desierto. Pero uno de los almacenes tenía una puerta entreabierta. Dudé solo un instante y me metí. Estaba oscuro. Solo el brillo de mi celular iluminaba débilmente el interior. Pasillos vacíos, estanterías llenas de polvo, silencio absoluto. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, cuando de repente la luz del celular empezó a parpadear. Primero fue un leve titileo, luego una distorsión, como si la pantalla se estuviera derritiendo. Imágenes aleatorias comenzaron a aparecer, caras deformadas, ojos sangrando, bocas abiertas en gritos eternos, todo acompañado de un zumbido agudo que me hacía doler los oídos. Y en medio de ese desfile macabro, volvió a aparecer el mensaje. Sobreviviste una vez, pero el juego nunca termina. La pantalla se volvió negra, y luego una imagen en vivo comenzó a reproducirse. Me vi a mí mismo, ahí dentro del almacén, caminando a oscuras, desde el punto de vista de alguien más. Alguien que estaba allí adentro conmigo. Mi piel se erizó. Mis ojos escanearon cada rincón, buscando el lente de una cámara, alguna fuente, algo... Pero no vi nada. Solo cajas apiladas y sombras largas. Pero yo sabía que no estaba solo. Entonces escuché pasos. Pasos lentos, deliberados. Venían de uno de los pasillos detrás de mí. Me pegué contra una de las estanterías tratando de contener la respiración. Sentía el corazón retumbando en mi cabeza. Cada latido era un tambor dentro de mi cráneo. La linterna del celular se apagó por completo. Me quedé en absoluta oscuridad, y los pasos se detuvieron, justo a 1 metro de donde yo estaba. Una pausa, una inhalación larga, y luego una voz quebrada y susurrante, salida de lo más profundo del infierno. No debiste hacer clic. Quise gritar, pero mi garganta no obedecía. Fue entonces que un resplandor rojo iluminó el lugar por un segundo. Una cámara estaba grabando. Me estaban filmando, como si fuera parte de un espectáculo. Como si todo este terror, fuera solo un nivel más del juego. No sabía quiénes eran, ni cuántos estaban detrás de todo esto. Pero una cosa me quedaba clara. Yo no era el único. Nunca imaginé que algo así podría pasarme. Tal vez debí pensarlo mejor, pero el amor tiene esa forma de cegarte, de hacerte actuar sin medir las consecuencias. Siempre fui escéptico con lo paranormal, hasta que viví algo que cambió por completo mi forma de ver el mundo. Después de perder al bebé, la mirada de Lina, mi esposa, se volvió hueca.
Con él se había ido también la alegría que antes iluminaba nuestra casa. Pasaron los meses y ella seguía encerrada en la habitación, ausente del mundo. Se pasaba los días acariciando su vientre vacío, con la vista perdida, como si buscara algo que sabía que nunca volvería. Verla quebrarse una y otra vez frente a la realidad era una tortura que me rompía por dentro. Lo intentamos todo, terapia, medicamentos, escapadas juntos, nada funcionaba. Lina ya no estaba allí. Solo quedaba una sombra de la mujer que tanto amaba. Fue entonces cuando Mateo, un viejo amigo, me habló de una idea tan extraña como incómoda. «Mira, no me juzgues», me dijo con cierta incomodidad, «pero existe algo llamado una muñeca terapéutica humanizada». «¿Una muñeca?», le respondí confundido. «No es cualquier muñeca», explicó. «Está diseñada para parecerse al bebé que la pareja perdió. La madre puede proyectar en ella su amor, su vínculo, y eso le da consuelo. Es un método poco convencional, pero en algunos casos ayuda. Al principio me sonó a disparate, pero cuando uno está desesperado cualquier esperanza parece válida». Mateo me contó que se conseguían a través de una página muy específica, ubicada en lo que llamó la Deep Web. Eso me puso en alerta. Siempre había escuchado cosas turbias sobre esa parte oculta de Internet, donde se comercian cosas ilegales, peligrosas, pero según él, esto era diferente. Aunque evitó darme muchos detalles, yo tampoco pregunté demasiado. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de rescatar a Lina de esa oscuridad en la que se hundía. Seguí sus instrucciones y en cuestión de minutos, el pedido estaba hecho. El día que llegó el paquete lo recuerdo con claridad. Era una caja blanca, sin marcas, como si no quisiera ser encontrada. Al abrirla me invadió una mezcla de nervios y asombro. Allí estaba. Una muñeca envuelta en papel de seda, tan real que me faltó el aliento. Tenía los ojos de Lina, mi nariz. Incluso su sonrisa parecía viva. Entonces entendí por qué me habían pedido fotos nuestras al hacer el encargo. Cuando Lina la vio, algo cambió de inmediato. La abrazó como si fuera de carne y hueso, y por primera vez en semanas, esbozó una sonrisa. Sentí que tal vez, por fin, algo estaba funcionando. Pero ese momento de alivio fue apenas un respiro antes de la tormenta. Esa noche me desperté y la encontré sentada en la mecedora, con la muñeca apretada contra el pecho. Le hablaba, le cantaba, como haría cualquier madre. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que la situación no solo no mejoraba, sino que se estaba volviendo inquietante. Lina dejó de comer, de dormir, de hablarme. Su mundo giraba únicamente alrededor de esa muñeca. Le daba de comer, cambiaba sus pañales. Incluso le puso un nombre, Noah. Me inquietaba su comportamiento, pero temía preguntar demasiado. Hasta que una noche se acercó a mí con un cuchillo en la mano. «Lina, ¿qué haces?», le dije con el corazón en la garganta. Sin decir nada, se abalanzó sobre mí. Alcancé a esquivar la cuchillada por centímetros. Fue en ese instante que vi su rostro, o mejor dicho, una mueca en él que me heló la sangre. No era mi esposa. Era alguien más. Una madre desesperada, atrapada en su delirio. Al mirar hacia la muñeca sentí un escalofrío. Noah tenía la misma expresión vacía, pero ahora sus ojos brillaban con algo siniestro. Su boca parecía esbozar una sonrisa antinatural, espeluznante. El ambiente en la casa había cambiado. No era solo tristeza, era algo más, como si una presencia invisible caminara entre nosotros. Algo pesado, frío, que me erizaba la piel al entrar a la habitación donde Lina pasaba las horas con la muñeca. Esa tarde decidí quedarme en casa. Ya no podía dejarla sola, no después de lo que había pasado con el cuchillo. Le preparé una taza de té y me quedé observándola desde la puerta. Me sentí como un intruso en mi propio hogar. Ella se balanceaba suavemente en la mecedora, arrullando a Noah, susurrándole palabras dulces que alguna vez me dijo a mí. Las sombras crecían mientras el sol caía, y con ellas, mi angustia. Cerca de las 2 de la madrugada, justo cuando empezaba a quedarme dormido en el sofá, una alarma rompió el silencio con un pitido ensordecedor. Salté de un brinco. Era el detector de humo. Corrí hacia la cocina y la encontré allí, entre nubes de vapor. Había dejado una tetera olvidada en la estufa. El agua se había evaporado por completo. Lina estaba de pie, con los ojos rojos, sosteniendo a Noah contra su pecho. Lloraba desconsolada. «Soy una madre horrible»,
Gritaba una y otra vez temblando. Traté de abrazarla, de calmarla, pero me apartó con violencia. Sus palabras eran confusas, y lo peor, juraba que la muñeca había llorado. Decía haber escuchado su llanto. Afirmaba que Noah tenía hambre, que la necesitaba, que estaba sufriendo. Eso me congeló por dentro. Aquella cosa, hecha de vinilo y relleno, no tenía cómo emitir sonidos. No era posible. Pero para Lina era tan real como el bebé que perdimos. Durante los días siguientes, la situación empeoró. Ella comenzó a rechazar cualquier ayuda, se encerraba en el cuarto con la muñeca y me prohibía entrar. Solo salía para conseguir leche en polvo o pañales, cosas que no tenían sentido, pero que ella trataba como necesidades vitales. Cada intento mío por razonar con ella terminaba en gritos, llanto o amenazas. Una noche, vencido por el miedo y la desesperación, decidí revisar a Noah. Tenía que saber qué demonios estaba ocurriendo. Mientras Lina dormía exhausta en el suelo, con la muñeca entre los brazos, me acerqué con extremo cuidado y la tomé. El simple contacto con esa piel sintética me puso los pelos de punta. Estaba tibia, como si tuviera temperatura corporal. La observé detenidamente y en un impulso comencé a revisarla más a fondo. Noté una pequeña hendidura bajo la costura del cuello, como una abertura sellada con pegamento. Tomé una navaja del cajón y con sumo cuidado la abrí. Lo que encontré me dejó sin palabras. Debajo de la superficie falsa había un complejo entramado de cables finos, sensores diminutos y un microdispositivo negro que reconocí de inmediato. Una microcámara. Estaba oculta justo en el centro del rostro, tras los ojos. Me temblaban las manos al confirmar lo que había sospechado. Alguien nos estaba observando. Retrocedí sintiéndome sucio, expuesto, como si todo lo que habíamos vivido en esa casa, nuestras peleas, nuestro dolor, incluso las intimidades más frágiles, hubieran sido parte de un espectáculo para alguien más. La muñeca estaba equipada con un microchip que parecía activar respuestas automáticas. Llanto, sonidos, incluso expresiones faciales. Pero algo más la dirigía. No era solo una máquina programada, estaba conectada, controlada remotamente. ¿Pero por quién? El asco y el miedo me invadieron de golpe. No podía permitir que esto siguiera así. Reuní todas las pruebas, los cables, la cámara, fotografías de todo el interior del objeto y la envolví en una bolsa sellada. Luego llamé a las autoridades. Me comuniqué directamente con el área de delitos informáticos y les conté todo, desde el pedido en la Deep Web hasta la conducta extraña de Lina y los componentes que había encontrado. Los agentes llegaron unas horas más tarde. Uno de ellos, con cara de no haber dormido en días, me miró con gravedad mientras sostenía la muñeca entre sus guantes. Lo que hizo fue extremadamente imprudente, me dijo, sin rodeos. Comprar algo de este nivel en esa parte de Internet no solo lo expone a usted, pone en riesgo a todos los que lo rodean. Intentaron rastrear la página web desde la cual había hecho el pedido, pero no tuvieron suerte. Era un laberinto de redirecciones, páginas espejo y capas de cifrado. Sabían que quienes operan en la Deep Web son expertos en borrar sus huellas. Aún así, tomaron toda la evidencia. Cambiar nuestro número telefónico y mudarnos a otro lugar fue el siguiente paso. No sabíamos si quienes nos observaron lo seguirían haciendo, ni si habían tenido acceso a más que nuestra vida diaria. La sensación de estar vigilados no se fue fácilmente. Era como tener una sombra que no podías ver, pero sabías que te seguía. Y lo peor fue el estado de Lina. Después de todo lo vivido, su mente se resquebrajó aún más. Los terapeutas dijeron que había entrado en un estado de disociación profunda. El trauma de la pérdida, sumado a la manipulación emocional causada por esa muñeca, había dejado secuelas graves. Los meses siguientes fueron un calvario. Visitas constantes a centros especializados, medicamentos, recaídas. Yo también empecé a ir a terapia. Necesitaba entender cómo habíamos llegado tan lejos, qué fue lo que nos hizo cruzar una línea tan peligrosa. Pero una frase que me dijo mi psicólogo nunca la pude olvidar. El duelo no es solo tristeza, es amor buscando un sitio donde quedarse. Y nosotros, en nuestra desesperación, dejamos que ese amor se aferrara a un objeto, sin alma, sin vida. Le dimos espacio a una ilusión que se volvió pesadilla. Pasó el tiempo. Poco a poco, con muchísimo esfuerzo, Lina empezó a encontrar pequeños destellos de sí misma. Las terapias fueron constantes, duras,
pero efectivas. Las pesadillas siguieron por un tiempo, y había momentos en los que el pasado la arrastraba de nuevo a ese abismo, pero ya no estaba sola en la lucha. Nos teníamos el uno al otro, y aunque las heridas no desaparecieron, aprendimos a convivir con ellas. La muñeca desapareció de nuestras vidas, pero las cicatrices emocionales que dejó fueron más profundas de lo que jamás imaginé. Aún así, algo cambió después de aquella experiencia. Supimos valorar más la vida real, la que duele pero también abraza, la que no se controla con cables ni se alimenta de obsesiones. Unos meses más tarde recibimos una noticia que nos llenó de temor y esperanza. Lina estaba embarazada otra vez. La incertidumbre nos envolvió desde el primer instante, pero esta vez decidimos enfrentarla con calma. La acompañé a cada cita, estuve allí en cada ultrasonido, en cada noche de insomnio. No queríamos repetir los errores del pasado ni abrir puertas a la oscuridad. Solo queríamos sanar, realmente sanar, y lo hicimos. Hoy nuestra hija Emma está a punto de cumplir 1 año. Es una niña radiante, llena de energía, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Cuando la observo dormir, pienso en todo lo que sobrevivimos para llegar hasta aquí. No hay rastro de la muñeca, de Noah, ni de aquella pesadilla que vino de las sombras de la Deep Web. Lo único que queda es una lección dolorosa pero necesaria. El sufrimiento, por más fuerte que sea, no puede dictar nuestras decisiones. El amor, el verdadero amor, no busca reemplazos ni simulaciones. El amor de verdad sana, reconstruye y espera. Y por fin, después de tanto dolor, aprendimos que la única forma de honrar una pérdida es viviendo, juntos, y con la frente en alto. La noche más aterradora de mi vida no comenzó muy distinta a cualquier otra. Pensé que sería una velada tranquila, sobre todo porque mi hijo estaba pasando el fin de semana con su abuela. Así que estaba en casa, solo yo y mi perro, un gran danés llamado Max. Siempre he disfrutado esos momentos de soledad, cuando puedo desconectar de todo sin preocupaciones. Pero desde que soy madre, esos instantes se han vuelto raros, especialmente después de que el padre de mi hijo desapareciera de nuestras vidas. Preparé una taza de café bien fuerte, como me gusta, y me acomodé en el sofá para ver una película en streaming. Max se acurrucó a mi lado como siempre. Ya estaba empezando a quedarme dormida cuando un ruido me sobresaltó. Un golpe sordo, como si algo hubiera chocado contra la ventana de la cocina. Inmediatamente giré la cabeza hacia ese lugar. No fue un ruido fuerte, pero me hizo saltar. Max se puso en alerta y saltó hacia la cocina. Intenté convencerme de que no era nada, tal vez solo el viento, pero la inquietud me invadió. Antes de que pudiera calmarme, Max ya estaba ladrando frenéticamente hacia la oscuridad del jardín. Eso me alarmó. Me puse una chaqueta y lo seguí hasta la cocina. Lo vi con el hocico pegado a la puerta trasera, ladrando sin parar. Me acerqué con cuidado, tratando de descubrir qué había asustado a Max, pero el jardín estaba en completa oscuridad. Todo parecía normal, pero él seguía ladrando. Decidí abrir la puerta para mostrarle que no había nada allí. Pero en cuanto giré la manija, Max salió disparado hacia los arbustos junto a la cerca, ladrando con furia como si estuviera listo para atacar. Lo llamé, pero estaba perdido en su instinto protector. Mi nerviosismo crecía con cada segundo. Max nunca había reaccionado así, y eso me daba miedo. Di un paso al jardín para investigar, pero de repente todo se detuvo. Max dejó de ladrar justo cuando estaba a punto de avanzar más. Entonces sentí un tirón fuerte en la nuca y caí al suelo. Antes de poder gritar, alguien me sujetó con fuerza y presionó un pañuelo húmedo contra mi rostro. Luché con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo empezó a fallar y el mundo se volvió oscuro. Cuando desperté, todo estaba oscuro y sentí un dolor sordo en la cabeza. No tenía idea de dónde estaba ni cómo había llegado ahí. El frío me calaba hasta los huesos y la humedad en el aire me hacía temblar. Intenté moverme, pero sentí que mis manos y pies estaban atados, inmovilizados detrás de mí. Abrí los ojos con dificultad y poco a poco pude distinguir el lugar. Era mi sótano, pero algo estaba diferente. Las paredes estaban pintadas de un gris frío, un color que nunca había elegido, y había objetos que no reconocía, cosas que nunca había puesto allí. Frente a mí, había 3 hombres con máscaras que cubrían sus rostros. Uno de ellos sostenía una cámara, apuntándola directamente hacia mí. Otro estaba sentado en una silla, observándome en silencio. Y el tercero,
El más alto movía un cinturón de cuero con una sonrisa torcida en su rostro. «No me gusta perder el tiempo», dijo el hombre del cinturón con voz firme. «Solo escúchame y no digas nada, ¿me entendido?» Quise gritar, levantarme, salir corriendo o insultarlos, pero sabía que era inútil. Conocía bien ese sótano, nadie más venía allí. Lo mejor era obedecer y no enfurecer a esos hombres. «Eres lista, pero esto es más complicado de lo que parece», añadió el que llevaba el cinturón. «No estamos aquí para matarte, todavía. Estás en un juego dentro de la Deep Web. Te eligieron como protagonista y tú decides si vives o mueres». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «¿Qué tengo que hacer para sobrevivir?», pregunté con más valentía de la que realmente sentía. «Tienes que convencer a tu audiencia», contestó. «En unos minutos mi compañero empezará la transmisión. Te vamos a torturar y cada pocos minutos haremos una pausa para que los espectadores voten. Seguir torturándote, liberarte o matarte». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre del cinturón dio un paso adelante y sin aviso me golpeó en la espalda con fuerza. Un grito escapó de mis labios mientras el dolor se extendía por todo mi cuerpo. La cámara seguía grabando, capturando cada instante de mi sufrimiento. Él me azotaba con el cinturón una y otra vez, sin mostrar ni un atisbo de emoción, como si fuera una máquina. Cada golpe era más intenso que el anterior, y cuando se detenía, mi cuerpo temblaba de miedo y dolor. Sabía que la audiencia no votaría para liberarme. Las personas que seguían ese tipo de transmisiones en la Deep Web solo querían sangre y dolor. No se detendrían hasta sentirse satisfechos. Finalmente, llegó el momento de la primera votación. El hombre sentado en la silla me dio la oportunidad de hablar. «Tienes 30 segundos para convencer a la audiencia por qué debes vivir», dijo. Con lágrimas nublando mi vista, supliqué. «Por favor, déjenme ir. Soy madre, mi hijo me necesita. Él se quedaría solo porque su padre nos abandonó. Soy lo único que tiene». Pero las máscaras no mostraban piedad. El hombre en la silla negó con la cabeza. La cámara anunció que la votación había terminado. 49% para torturarte, 45% para matarte y solo un 6% para liberarte. Antes de que pudiera procesar esas cifras, el torturador sacó un cuchillo. «Espera, no», grité, pero ya era tarde. Tomó mi mano y la sujetó firmemente contra la mesa. En segundos, cortó uno de mis dedos. Al principio no sentí nada, pero luego el dolor explotó como una ola insoportable. Sin darme tiempo para reaccionar, siguió cortando más dedos. Grité desesperada, incapaz de hacer algo. Cuando me faltaban todos los dedos de la mano izquierda, los hombres sujetaron la otra mano listos para continuar. Solo quería desmayarme por la pérdida de sangre, pero había aceptado mi destino. Entonces, algo inesperado sucedió. Max comenzó a arañar desesperadamente la puerta del sótano, llorando y ladrando con urgencia. Pensé, ¿por qué no lo até? Uno de los hombres, aparentemente el jefe, gritó, «Ve y acaba con ese perro». «No, por favor», supliqué. «Él solo está preocupado por mí. No les hará daño si no abren la puerta». El hombre con la cámara se levantó y caminó hacia su compañero que estaba frente a una laptop. El camarógrafo enfocó a Max mientras el otro tipo comenzó a escribir con rapidez. «Los resultados están llegando, la votación casi termina», anunció el hombre frente a la pantalla. Mi cuerpo estaba al límite y mi mente solo pensaba en mi hijo. En esta votación decidirían si vivía o moría. El hombre de la laptop leyó en voz alta. «Última votación. 25% para torturarte, 10% para matarte, 65% para liberarte». «Es impresionante», dijo. «La gente tiene más compasión por tu perro que por ti». El hombre en la silla se levantó y le hizo una señal al torturador. El hombre que me golpeaba se acercó con un pañuelo en la mano y dijo, «Compra la mejor comida para Max. Él acaba de salvarte la vida». Cubrió mi nariz con el pañuelo impregnado de cloroformo. Esta vez no luché. Todo se oscureció. Cuando volví en mí, estaba recostada en mi cama. Por un instante pensé que todo había sido una pesadilla, pero el dolor en mis manos me devolvió a la cruda realidad. Mis dedos estaban envueltos en vendas, y al mirar hacia la mesa encontré un frasco con lo que parecía ser mis dedos cortados. Luché por ponerme de pie y lo primero que hice fue buscar a Max. Lo encontré en la cocina, descansando en su cama.
Al verme, levantó la cabeza y movió la cola lentamente, acercándose a mí. Me arrodillé y lo abracé con todas mis fuerzas, sintiéndome infinitamente agradecida de que estuviera vivo a mi lado. Fue gracias a él que esos monstruos no terminaron conmigo. Después de un rato, reuní el valor para llamar a la policía. Cuando llegaron, les conté todo con lujo de detalle, cada horrible instante de esa pesadilla. Registraron la casa por completo, pero no encontraron ni una sola prueba de que alguien hubiese estado allí. No había cámaras, ni señales de entrada o salida, era como si esos hombres nunca hubieran existido. Sin evidencia, la policía solo pudo abrir un expediente y me llevaron al hospital para atender mis heridas. A la mañana siguiente, ya en casa, me senté en el sofá con Max a mi lado. Él me había salvado la vida, eso estaba claro, pero lo que más me atormentaba era entender por qué esas personas habían decidido mantenerme con vida, no por mi hijo, ni por mí, sino por un perro. Esa cruel indiferencia me hizo perder la fe en la humanidad. Con manos vendadas y el recuerdo de aquella votación sangrienta grabado en mi mente, llamé a mi hijo. No le dije nada de lo ocurrido, solo le expliqué que había tenido un accidente en la cocina. Por suerte, siendo un niño, me creyó sin cuestionar. Si me preguntas si seguía adelante como si nada hubiese pasado, mentiría. Aún lucho por superar esa experiencia, cada día a la vez, apoyada en mi hijo y en Max. Sé que algún día, de alguna manera, podré sanar y recuperar mi vida. Los días siguientes estuvieron marcados por un miedo constante que me perseguía a cada paso. La experiencia había dejado una cicatriz profunda en mi mente y cada sombra o ruido me hacía saltar. Max se convirtió en mi guardián, siempre alerta, como si también supiera que algo oscuro acechaba. Mientras trataba de recomponer mi vida, comencé a investigar por mi cuenta. Necesitaba entender quiénes eran esos hombres, qué querían realmente y cómo habían descubierto mi casa. La única pista que tenía era esa terrible frase, un juego en la Deep Web. Con mucho cuidado y usando mi computadora, empecé a indagar en los rincones más oscuros de Internet. La Deep Web, ese espacio oculto bajo la superficie de la web común, estaba lleno de secretos que no quería imaginar. Encontré foros y páginas clandestinas donde se organizaban apuestas macabras y retos siniestros, y en ellas, personas podían observar y decidir sobre la vida o muerte de otros. Era como una especie de show macabro, transmitido en vivo a un público sediento de violencia y sufrimiento. Aquellos hombres que me secuestraron eran simplemente ejecutores de ese retorcido entretenimiento. La audiencia podía votar si continuaba la tortura, si me dejaban ir o si me mataban. Esa revelación me heló la sangre. Quería saber si alguien más había sobrevivido, si había habido otras víctimas. Pero la información era escasa y muchas páginas estaban protegidas con sistemas que dificultaban el acceso a novatos como yo. Además, el miedo a ser descubierta o caer de nuevo en sus manos me frenaba. Una noche, mientras buscaba más datos, Max comenzó a ladrar frenéticamente. En la pantalla vi una notificación. Alguien había intentado acceder a mi dirección IP. Era imposible que fuera casual. Alguien estaba vigilándome, o peor, buscándome. Mi corazón se aceleró, pero no podía quedarme paralizada. Tenía que actuar. Tenía que proteger a mi hijo y a Max, y a mí misma. Decidí reforzar la seguridad de la casa, cambiar rutinas, y planear cómo denunciar todo sin que ellos desaparecieran sin dejar rastro. Sabía que el juego no había terminado y que la Deep Web seguía siendo un terreno peligroso y oscuro donde se escondían monstruos humanos dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero y entretenimiento. Con el tiempo, logré reunir pruebas suficientes para que la policía reabriera mi caso, esta vez con un equipo especializado en delitos cibernéticos y redes oscuras. Juntos, rastrearon la señal de la transmisión y lograron identificar a parte de la organización detrás de aquel sádico juego en la Deep Web. No fue fácil ni rápido, pero finalmente varios de esos criminales fueron detenidos. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad nunca desapareció del todo. Aprendí que la oscuridad existe, a veces más cerca de lo que creemos. A pesar de todo, seguí adelante por mi hijo y por Max, que siempre estuvo a mi lado como mi protector silencioso. La experiencia me marcó para siempre, pero también me hizo más fuerte. Ahora, cuando veo a Max descansar a mi lado o escucho la risa de mi hijo, sé que la vida vale la pena luchar por ella.
Y aunque la Deep Web esconde horrores que nadie debería enfrentar, también me enseñó el valor de la esperanza, la resiliencia y el amor que nos salva. No soy de los que recomiendan adentrarse en la Deep Web, ni siquiera por simple curiosidad o entretenimiento. Y si alguna vez lo hiciera, sería con muchísima precaución, quedándome únicamente en las zonas más superficiales, explorando cosas como esas teorías conspirativas absurdas o contenido para adultos legal, o algunos sitios marginales que, a fin de cuentas, podrían estar justo al lado de cualquier red social popular. Porque la realidad es que la Deep Web se usa principalmente para actividades ilícitas, no para el día a día. Sé que muchas personas sienten una curiosidad extraña por investigar ese mundo oculto, pero es algo sumamente peligroso. Quiero comenzar aclarando que escribo esto de manera anónima, por mi propia seguridad, por varias razones importantes. Además, debo dejar claro que no comparto las ideas de quienes aparecen en esta historia. Cuando era más joven, me junté con un grupo bastante dañino. Gente que me convenció de odiar a otros por su aspecto. Me lavaron el cerebro por completo. Ahora veo lo absurdo que era, pero muchos jóvenes son solo un reflejo de su entorno y es muy difícil liberarse de esas influencias. El motivo de mi anonimato es simple. No quiero que nadie me encuentre y me juzgue por haber sido un idiota, ni tampoco deseo que esas personas que conocí me rastreen. Les contaré algo perturbador que presencié en la Deep Web, algo que me hizo perder toda fe en la humanidad y temer por la gente que amo. Hace alrededor de 10 años, yo era un joven de 20 años bastante inseguro que pensaba que era genial porque navegaba por los rincones más oscuros de Internet. No me siento orgulloso de esa persona. Solía entrar en foros que la mayoría consideraría deplorables y, para ser sincero, lo eran. En uno de esos foros, cuyo nombre no revelaré, me uní a un grupo específico al que llamaré Los Vigilantes para esta historia, aunque no era su nombre real. Este grupo estaba compuesto por supremacistas y otras personas realmente perturbadoras. En ese momento compartía algunas de sus ideas, pero la mayoría estaban totalmente fuera de lugar. En Los Vigilantes, la mayoría de sus miembros pasaban el tiempo hablando de sus supuestos enemigos, como ellos los llamaban, y siempre debatían qué hacerles. Esos enemigos solían ser personas de ciertas etnias o culturas que odiaban sin razón. Las conversaciones se volvían cada vez más oscuras y tóxicas, llenas de rabia y desprecio. Yo, en su momento, prefería mantenerme al margen de los debates más violentos, más que nada para leer lo que otros decían, aunque no era nada agradable. La agenda del grupo era clara. Querían atacar a figuras públicas, políticos, autoridades locales y celebridades. Fantaseaban constantemente con hacerles daño, y describían sus planes con un nivel de detalle que resultaba escalofriante. Pero para mí, en ese tiempo, todo quedaba en palabras. Pensaba que mientras no se convirtieran en acciones, solo eran discursos vacíos y sin impacto real. Sin embargo, con el paso de los meses, la situación fue cambiando. Algunos de los miembros empezaron a cruzar la línea entre las palabras y los hechos. Comenzaron a compartir información personal de personas en su propia comunidad, con fotos, direcciones, lugares de trabajo y horarios, todo sin el consentimiento de esas personas. Era una práctica conocida como doxing, y ver cómo la compartían con orgullo me empezó a inquietar mucho. Recuerdo particularmente un caso que me heló la sangre. Un usuario subió un video donde él mismo entraba en la casa de alguien en plena luz del día. Decía que había comprobado que no estaba nadie dentro y aprovechó para destrozar todo. Rompió el televisor, espejos, muebles, dejó el lugar hecho un caos y se fue sin que nadie lo detuviera. Ver eso me hizo pensar que la cosa se estaba poniendo demasiado real y peligrosa. Pero lo peor estaba por venir. Un usuario del foro, que se hacía llamar El Cazador, publicó que había encontrado a un grupo de inmigrantes cerca de la frontera, personas que cruzaban de manera ilegal. Contó que se acercó a ellos ofreciéndoles refugio en una propiedad que supuestamente tenía. Los inmigrantes confiaron en él, creyendo que alguien quería ayudarlos, pero en realidad los encerró en un edificio abandonado. Una vez que sintieron que podían confiar, sacó un arma y... bueno, el resto se puede imaginar. Lo más terrible es que el cazador estaba orgulloso de lo que había hecho. Se jactaba de ser un asesino de inocentes y celebraba sus crímenes delante de todos en el foro. Pero la cosa no terminó ahí.
Otro miembro le pidió pruebas de sus acciones y le ofreció una recompensa si demostraba que era verdad. El cazador aceptó y subió evidencias suficientes para convencer a todos los demás, incluyendo fotos y videos. No voy a entrar en detalles, pero les aseguro que fue algo espantoso, que me hizo perder toda esperanza en el ser humano. Luego, ese mismo usuario publicó una imagen de un niño y decía que no quería hacerle daño, pero que ahora estaba huérfano y que no sabía qué hacer con él. El que le pidió las pruebas le respondió que se encargaría de ese niño, que lo llevaría a otro estado donde alguien le pagaría por él. Fue un momento en que decidí que ya no podía seguir ahí. Después de ver esa imagen del niño y leer esa conversación tan fría y cruel, sentí un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Fue entonces cuando comprendí que ya no podía formar parte de ese mundo oscuro ni un minuto más. Lo que había empezado como una curiosidad o un intento de encontrar un lugar donde encajar, se había convertido en algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginé. Me di cuenta de que esas personas no solo compartían odio en palabras, sino que estaban dispuestas a llevar ese odio hasta sus últimas consecuencias, sin importar a quién dañaran ni cuánto sufrimiento causaran. Y yo, de alguna manera, había sido parte de eso. Con el corazón pesado, decidí que tenía que hacer algo para detener, al menos en parte, ese infierno. Así que empecé a recopilar toda la información posible. Guardé capturas de pantalla, descargué videos y guardé todos los mensajes que podía como evidencia. Sentía que estaba jugando con fuego, pero la culpa de quedarme callado era peor. Contacté a la policía local, aunque sabía que tratar con la Deep Web no era sencillo para ellos. Me reuní con un oficial y le entregué todo el material que había recolectado. Le expliqué lo peligroso que era ese grupo y lo que estaban haciendo en secreto. Me dijo que harían lo posible para investigar y actuar, pero también me advirtió que este tipo de casos podía ser complicado porque la Deep Web es un territorio que suele estar protegido por el anonimato y la ilegalidad. Sin embargo, gracias a mi denuncia, lograron identificar y detener a El Cazador en Texas, así como a varios otros miembros del grupo que habían publicado pruebas de sus delitos de odio y actos violentos. Saber que algo de justicia se hacía me dio un poco de alivio, pero al mismo tiempo sabía que mi vida estaba en riesgo. En poco tiempo, me di cuenta de que ellos habían descubierto quién los había delatado. Empezaron a enviarme amenazas y mensajes intimidatorios, y aunque cambié mis hábitos en línea y mi rutina, nunca dejé de sentir que me estaban vigilando. Fue una época muy dura para mí. Estaba atrapado entre el miedo y la esperanza de que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. También me di cuenta de lo mucho que había cambiado como persona. Ya no creía en las ideas tóxicas que me habían metido en la cabeza años atrás. Ahora veía todo con otros ojos. He aprendido que, aunque a veces el odio y la oscuridad parecen ganar terreno, siempre existe la posibilidad de cambiar, de buscar un camino mejor y de alejarse de esas influencias dañinas. La Deep Web no es un lugar para curiosos ni para aquellos que buscan emociones fuertes. Es un espacio donde se esconden cosas terribles, y quien se adentra sin precaución corre el riesgo de perder mucho más que la inocencia. Así que si alguien está pensando en explorar la Deep Web, les ruego que piensen 2 veces. No todo lo que brilla en la oscuridad merece ser descubierto, y a veces lo mejor es mantenerse alejado para protegerse a uno mismo y a los que se ama. Después de ese tiempo tan complicado, intenté reconstruir mi vida lejos de todo eso. Me alejé de Internet por un buen rato, pero no fue fácil. Las imágenes y recuerdos de lo que vi en ese foro seguían rondando mi mente, como una sombra constante que no me dejaba en paz. La sensación de haber estado tan cerca de tanta maldad me marcó para siempre. Con el paso de los meses, empecé a reflexionar más profundamente sobre por qué me había involucrado en aquel grupo en primer lugar. Entendí que, en gran parte, fue por la necesidad de pertenecer a algo, de sentirme aceptado en un momento en que mi inseguridad me dominaba. Pero la aceptación basada en el odio y la violencia solo conduce a la destrucción personal y colectiva. También comprendí que muchas personas, sobre todo jóvenes, se ven atrapadas en esas ideologías extremas por influencias negativas de su entorno, falta de guía, o porque buscan respuestas fáciles a problemas complejos. El problema es que esos grupos no solo ofrecen respuestas falsas, sino que manipulan y destruyen vidas.
Aunque dejé atrás esas ideas, la experiencia me hizo consciente de la importancia de estar alerta ante las señales de radicalización y odio en nuestra sociedad. Y más aún, de la necesidad de ayudar a quienes están en ese camino oscuro antes de que sea demasiado tarde. Hoy, mientras escribo estas palabras, quiero dejar claro que la Deep Web no es un juego ni una aventura. Es un lugar donde conviven lo peor de la humanidad, donde se tejen planes terribles, se cometen crímenes atroces y se pierde cualquier rastro de empatía. No busquen en esos rincones oscuros para satisfacer una curiosidad pasajera. Es fácil caer en la trampa y difícil salir de ella. Las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para uno mismo, sino para personas inocentes que pueden verse atrapadas en el daño que esos grupos causan. Por eso, a quien lea esto le digo, cuiden su mente y su corazón. La curiosidad es natural, pero hay límites que no deben cruzarse. La Deep Web es un territorio peligroso, lleno de personas que han perdido toda humanidad y que solo buscan propagar odio y violencia. Durante ese tiempo, empecé a observar más de cerca cómo funcionaban esos espacios de la Deep Web, y entendí algo fundamental. La mayoría de las personas que frecuentan esos rincones no solo están ahí por curiosidad o diversión, sino porque buscan evadir la justicia, realizar actos ilegales o difundir ideologías extremistas sin temor a ser descubiertos. La privacidad que ofrece la Deep Web es su escudo, pero también es un campo minado donde cualquier paso en falso puede traer consecuencias devastadoras. Me di cuenta también de que los foros que visité no eran solo lugares de conversación, sino verdaderas incubadoras de violencia. Allí no solo se hablaba de odio o se planeaban acciones, sino que se compartían manuales para fabricar armas, instrucciones para hackeos, e incluso datos de personas inocentes que podían ser atacadas en cualquier momento. Ver eso fue aterrador. Otra cosa que me marcó fue la indiferencia absoluta hacia las víctimas. Para esos grupos, la vida humana no tenía valor. Eran solo números o objetivos en sus discursos. Lo que más me dolió fue descubrir que algunos miembros incluso celebraban actos atroces y se pasaban trofeos de sus crímenes. Esa deshumanización era algo que nunca había visto en otro lugar. Por eso decidí cambiar mi vida radicalmente. Dejé atrás el mundo virtual y me dediqué a aprender más sobre cómo prevenir que otros jóvenes cayeran en esas redes de odio. Comencé a involucrarme en grupos de apoyo y programas que luchan contra la radicalización y la violencia, porque sabía que, aunque yo había podido salir, muchos otros no tendrían la misma suerte. Durante todo este proceso, la paranoia me acompañó. Sabía que aún había personas que me querían hacer daño por haberlos denunciado. Cambié mis cuentas, mis hábitos y aunque no vivo con miedo constante, sí estoy alerta. Aún así, creo que valió la pena. No podía quedarme de brazos cruzados. He querido compartir esta historia para que otros entiendan que la Deep Web no es un lugar para exploradores sin experiencia ni protección. Que detrás de las pantallas hay seres humanos reales sufriendo y que la maldad puede tomar muchas formas, algunas de ellas mucho más cercanas y tangibles de lo que pensamos. Por último, quiero recalcar que, aunque esta historia sea dura y oscura, también es una historia de cambio y esperanza. Porque nadie está condenado a seguir un camino de odio para siempre. Siempre existe la posibilidad de abrir los ojos y elegir un camino diferente. Después de todo lo que viví y vi, puedo decir con certeza que la oscuridad que habita en la Deep Web no es solo virtual. Tiene raíces profundas en la naturaleza humana y puede extenderse hasta destruir vidas reales. Pero también aprendí que no estamos condenados a ser víctimas de ese odio ni a formar parte de él. Mi vida cambió porque decidí alejarme y luchar contra esas influencias nocivas. Y aunque el miedo y la culpa me acompañan a veces, sé que hice lo correcto. No soy el mismo que fue, ni siquiera me reconozco en ese joven perdido que buscaba aceptación en lugares equivocados. Hoy, mi mensaje es claro. La curiosidad no debe ser más fuerte que el sentido común ni la conciencia. Explorar la Deep Web puede parecer intrigante o emocionante, pero los peligros son reales y las consecuencias pueden ser irreparables. Por eso, si alguien está considerando adentrarse en esos territorios, por favor piénselo 2 veces. Protejan su vida, su mente y a las personas que aman. La oscuridad puede ser atractiva, pero esconde horrores que es mejor no conocer. Y a quienes ya estén atrapados en esa red de odio y violencia, les digo que siempre hay una salida, siempre se puede cambiar.
No están solos, y el primer paso es reconocer que el camino que llevan no es el correcto. La Deep Web no es un lugar para perderse, sino para comprender que, aunque el mundo puede ser oscuro, la luz de la esperanza y el cambio siempre puede brillar, incluso en los rincones más inesperados. Conocer a Valeria fue como una escena sacada de una película extraña. Una de esas que te dejan una sensación agradable pero también una pizca de inquietud. Nunca fui el tipo de persona que se enamora a primera vista, ni siquiera suelo ser quien inicia conversaciones. Mi zona segura siempre fue el anonimato detrás de una pantalla, donde puedo controlar mis palabras y no parecer ese idiota que a veces siento que soy. No buscaba nada serio aquel día cuando, por simple curiosidad, me adentré en una sala de chat poco común dentro de la Deep Web. Fue ahí donde apareció Valeria. Ella era completamente diferente a los demás con los que había intercambiado mensajes. Valeria tenía seguridad, era divertida y realmente mostraba interés en mis historias algo nerd. No solo soportaba mis charlas sobre videojuegos como Fortnite o World of Warcraft, sino que las disfrutaba, y eso me hizo sentir importante, como si no fuera el único que se siente un poco fuera de lugar en este mundo. Valeria no era perfecta, claro. Tenía sus propias inseguridades, como su problema con la caída del cabello que la hacía sentirse invisible y poco atractiva. Me confesó que nunca ningún hombre la había mirado de la forma en que ella deseaba. Eso me tocó profundamente, porque yo también sé lo que es pasar desapercibido. Sentir que no encajas, que no perteneces. Ambos compartíamos ese sentimiento de no encajar con el resto, y en poco tiempo me encontré enamorado de ella. No podía ser de otro modo. Después de muchas noches hablando hasta que salía el sol, decidimos que ya era hora de conocernos cara a cara. Elegimos un parque solitario en medio de la nada, un lugar tranquilo y apartado donde no solía haber gente, perfecto para dos inadaptados como nosotros. Llegué temprano al parque y me senté en un banco junto a un viejo columpio. El silencio era casi abrumador y cuanto más tiempo pasaba, más nervioso me ponía. Entonces noté a un hombre mayor, extraño, sentado en otro banco a cierta distancia, observándome con una mirada que me puso incómodo. Intenté ignorarlo, pero no era sencillo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Valeria para saber cuánto le faltaba. Me respondió que estaba caminando porque no podía conseguir un taxi. Perfecto, pensé, justo lo que necesitaba. Quedarme solo con este tipo raro que no dejaba de mirarme. Traté de hacerme el tranquilo en el banco, fingiendo que todo estaba bien, pero la mirada del hombre me erizaba la piel. De repente, se levantó y comenzó a acercarse hacia mí. Mi corazón se aceleró. Normalmente no me asusto fácil, pero ese tipo sí que me inquietaba. Así que me levanté y empecé a alejarme mientras le seguía enviando mensajes a Valeria para contarle lo extraño que era ese hombre y que iba a moverme a otro lugar. Ella me dijo que esperara un momento más, que ya estaba por llegar, pero no podía quedarme ahí. Quería salir de ese lugar y además le dije que no parecía seguro para ella, con ese extraño acechando alrededor. Mientras caminaba levanté la vista y vi una parada de autobús iluminada débilmente por una luz parpadeante al borde del parque. No era mucho, pero al menos me daba una sensación de seguridad. Me dirigí hacia allá, tratando de calmarme. Al mirar hacia atrás, sentí un escalofrío. El hombre estaba parado al otro lado de la calle, sonriéndome de una forma que me heló la sangre, como si supiera algo que yo no debía saber, como si disfrutara mi miedo. Un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Y si Valeria en realidad era este hombre? ¿Y si todo había sido una trampa desde el principio en esa sala de chat de la Deep Web? Esa idea me hundió el estómago. Necesitaba escuchar su voz para confirmar que ella existía de verdad y que todo no era un mal sueño. Pero no tenía su número de teléfono, porque nunca intercambiamos esa información, atrapados en nuestra zona de confort virtual. Me maldije por eso y le envié un mensaje diciendo que tenía problemas con la conexión y preguntándole si podía pasarme su número. Los segundos se hicieron eternos sin respuesta, hasta que finalmente llegó su número. Sin dudarlo, la llamé. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego escuché el tono resonando en esa calle desierta. Mi corazón dio un vuelco. Miré alrededor, pero no vi ni rastro de Valeria ni de nadie. El pánico comenzó a apoderarse de mí y crucé la calle para buscarla,
pero el hombre ya había desaparecido. Pensé que debería sentir alivio, pero no fue así. Todo era demasiado extraño. Temblando, volví a llamar. Esta vez el tono sonó más fuerte, como si proviniera justo detrás de mí. Me giré lentamente y ahí estaba, agazapado detrás del banco de la parada, con una sonrisa macabra. «Hola, Brian», dijo con voz siniestra. «Espero que mi cabello te haya gustado. No quería usar peluca en nuestra primera cita». Lo miré con los ojos abiertos de par en par, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sus palabras, sus historias sobre la pérdida de cabello, su vulnerabilidad, todo se desmoronó. Me di cuenta con repugnancia de que nunca existió Valeria. Había estado hablando todo ese tiempo con ese degenerado. Él intentó levantarse, pero sin pensarlo le propiné un puñetazo en la cara. Retrocedió sangrando por la nariz, y sin esperar más, corrí tan rápido como pude hasta llegar a mi departamento. Cerré la puerta detrás de mí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer lo que había pasado. Me sentía sucio, como si me hubieran engañado, estafado y violado emocionalmente. Esa noche borré todo rastro de Valeria. Limpié mi teléfono, mi computadora y eliminé todo lo relacionado con aquella sala de chat. Aprendí la lección más dura. La Deep Web es un lugar peligroso, y las personas que encuentras allí, muchas veces, no son para nada quienes dicen ser. No voy a mentir, antes era de esos que se sentían atraídos por adentrarse en la Deep Web solo por curiosidad. Trabajaba en tecnología, así que tenía tiempo y acceso para perderme en esos rincones oscuros de Internet donde la gente busca cosas poco comunes. Sí, también veía cosas bastante perturbadoras. Para muchos, la Deep Web y la Dark Web son temas tabú, algo de lo que casi nadie habla en la vida diaria. Pero, seamos sinceros, ya casi nadie ignora su existencia, casi todos hemos oído algo sobre ella alguna vez. Y apuesto a que muchos de ustedes también han echado un vistazo alguna vez. Hay un grupo reducido de personas que parece tener un radar especial para detectar a otros que navegan esas aguas turbias de la red. No es oficial, claro, pero cuando conoces a alguien que también explora esos lugares, la conexión surge sola. Normalmente las conversaciones sobre lo que hemos descubierto en ese lado oscuro de la red aparecen sin querer. Créeme, sé de lo que hablo, tal vez demasiado. Si había algo ilegal, extraño o sospechoso, seguro que yo estaba ahí husmeando. Pasaba horas cada día charlando con otros que, como yo, tenían mucho tiempo libre, y la verdad, el ocio puede ser un pésimo consejero. Mis sitios favoritos eran los foros de conspiraciones. Es increíble lo que la gente dice cuando cree que nadie los está mirando. Muchas veces las teorías que allí se discuten tienen más verdad de la que quisiéramos aceptar. Por ejemplo, existen lugares donde supuestamente se ofrecen servicios de asesinos a sueldo. Puede ser un engaño, pero la oferta está ahí. Además, hay infinidad de mercados en la Deep Web donde se venden cosas que la mayoría ni se imagina. Desde objetos extraños hasta drogas, pasando por un comercio ilegal de órganos humanos. Y sí, incluso uno puede encontrar sitios que aseguran vender artefactos alienígenas auténticos, probablemente porque cuestan una fortuna. La Dark Web es un territorio sin reglas ni límites. Ahí es cuando todo se vuelve realmente peligroso. Admito que gasté tiempo y dinero en esos mercados ilegales, compré cosas que nunca debería haber tocado y vi imágenes que desearía no haber visto. Hay una historia en particular que me dejó helado y me hizo replantear mis andanzas por ese lado oscuro de la red. Era un mercado que se publicitaba como el mejor de la Deep Web, algo así como una mezcla entre Craigslist y Facebook Marketplace, pero para cosas, digamos, mucho más turbias. Lo que lo hacía único, si es que se puede llamar así, era la enorme variedad de productos que ofrecía. Desde objetos ilegales hasta cosas tan extrañas que ni en sueños te imaginarías que existen. La primera vez que entré pensé que solo buscaba alguna rareza o curiosidad, pero pronto me di cuenta de que lo que había ahí era mucho más inquietante que cualquier otra cosa que hubiese visto antes. Había un aire pesado, una sensación de peligro que te ponía los pelos de punta, y las descripciones de los artículos eran cada vez más perturbadoras. Un día encontré un anuncio que realmente me sacudió. Decía que vendían recuerdos de eventos trágicos, cosas que claramente no deberían existir ni siquiera en la imaginación de alguien. En ese momento, sentí que el aire se me escapaba y comprendí que había cruzado una línea que jamás debía haber tocado.
Cerré la sesión sin pensarlo 2 veces y juré que no volvería a meterme en ese lado oscuro. Pero unas semanas después, recibí un mensaje de un desconocido en uno de esos foros donde solía pasar el rato. El mensaje decía: «Sé lo que encontraste, te estoy vigilando, no te acerques a la puerta». Mi primera reacción fue pensar que era solo una broma pesada, pero a medida que pasaban las noches, la paranoia se instalaba y me di cuenta de que había cometido un grave error al ignorar esa advertencia. Las cosas empezaron a complicarse, y dejar atrás la Deep Web se volvió más difícil de lo que imaginaba. Una noche, mientras navegaba sin un rumbo claro, me topé con algo nuevo, marcado como recién agregado. Mi curiosidad pudo más y decidí hacer clic. La descripción era perturbadora. Ofrecían acceso a personas, incluso niños de hasta 7 años, con documentos falsificados para facilitar la compra. Mi primer instinto fue pensar que era una trampa, un señuelo para atrapar a incautos. Pero mi imprudencia y la adrenalina me empujaron a seguir adelante. Le envié un mensaje al vendedor preguntando cómo podía probar que no era un agente encubierto. Su respuesta fue directa: «No lo sabes». Eso me hizo sospechar aún más, pero quise continuar. Cuando le pedí pruebas, la conversación se volvió aún más oscura. Me preguntó qué prefería, niño o niña, y qué edad. En un impulso macabro respondí: «Niño, unos 6 años». Minutos después, recibí fotos de un niño pequeño jugando en un sótano, con la televisión mostrando un programa infantil. La escena me revolvió el estómago. En ese instante, comprendí que había tocado un abismo profundo y peligroso. Mi curiosidad se transformó en miedo. Un mensaje llegó: «Págame y te mostraré más». La pregunta quedó flotando en el aire, y yo solo pensaba: ¿qué demonios he hecho? Para confirmar la gravedad, le pregunté si el niño estaba realmente en venta. Me respondió afirmativamente y, para intentar engañarme, mandó una foto que decía ser de su hijo. Decidí no revelar mi identidad verdadera y le dije que me llamaba Maximus, nombre falso, claro. Después de una larga espera me enviaron un video. En él, el niño jugaba mientras alguien le preguntaba su nombre y a quién estaba filmando. El niño respondió con naturalidad: «Alan», y que el video era para su tío Maximus. Sentí náuseas. La situación era demasiado real y aterradora. El hombre insistía en que Alan necesitaba un nuevo hogar y hablaba de pagos en Bitcoin o criptomonedas. Supe que debía actuar. Guardé todo el material y lo envié de manera anónima a las autoridades. No sé qué ocurrió después, supongo que el FBI tomó el caso. No he tenido problemas ni amenazas desde entonces. Esta experiencia me mostró el lado más oscuro y aterrador de la Deep Web, un lugar donde puedes encontrar casi cualquier cosa, por terrible que sea. Es real y es escalofriante.